Red Ciudadana 96.1. Radio para los que aman la radio. Vamos a hablar con Flavia Morales, la conocemos, es la coordinadora de TIC de la legislatura. TIC es, le hemos escuchado nombrar muchas veces, son técnicas incorporadas a la bueno, a ver, ¿qué significa exactamente la sigla, Flavia? Tecnologías de la información y la comunicación. Ahí está, buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches. Bueno, algunos dicen esto es revolucionario o transformador en el menor de los casos, ¿no? Es un proyecto de ley que promete poner casi patas para arriba la educación tal cual la conocemos. ¿No es para tanto, sí? Sí, viene a interpelarla e incluso, bueno, retomando, yo te escuchaba hablar recién y no podía evitar dejar de recordar aquella entrevista que le hacías a Alejandro Piscitelli hace muy pocos años, cuando comenzábamos a caminar en este proceso de inclusión digital, ¿no? Porque el presidente de la legislatura, que es el autor de este proyecto de ley, hacía una reseña de cómo llegamos a ello, ¿no? Y bueno, eso también fue parte de una entrevista muy interesante que le hiciste a Alejandro y te decía, los chicos llegan a la escuela y se sacan su traje de astronautas, lo dejan en ciberespacio e ingresan a la escuela. No sé si recordás. Así es, esa fue la frase, ese textual fue el concepto. De una muy buena entrevista que le hiciste a Alejandro. Y bueno, y tiene que ver con eso también, ¿no? Esta escuela que está formando alumnos del siglo XXI y bueno, y que todavía en algunas prácticas seguimos en el siglo XIX. A ver, exactamente, tenemos una escuela, que es la que hemos tenido de niños, un pizarrón, una maestra, los bancos, la tiza, diciendo, bueno, que vamos. no va a dejar de, o sea, eso va a seguir coexistiendo con todo esto que se propone, porque no quiere decir ni que todo lo anterior es malo, ni que todo lo nuevo es bueno, sino hablamos de este paso a este paradigma que ya está, que ya estamos en ese proceso, y bueno, esta ley viene a poder sistematizar y a darle un marco y plantea muchísimos desafíos más allá de todo el recorrido, como lo mencionaba el ingeniero Rovira el otro día en su conferencia de prensa, cuando hablaba de Wikimedia, lo que significó por ahí. Nosotros no lo dimensionamos porque estamos aquí en Misiones, pero cuando uno sale un poquito, hace muy pocos días tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires y ver la portada del portal Educar con Wikimisiones y que nos pregunten de México, de Colombia, de los otros lugares donde también está Wikimedia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque es un trayecto totalmente innovador. Digo, estamos porque todavía no finalizamos la escritura de esta metodología que le vamos a proponer al mundo. Flavia, ¿podrías explicar el concepto de aula invertida, que es un concepto que utilizó el ingeniero Rovira justamente en la presentación del proyecto? El aula invertida, ¿qué significa? ¿Qué es el aula invertida? El aula invertida, como él decía, que lo explicó muy bien, pone al alumno en el centro del aprendizaje y se aprovechan los momentos también del hogar, o sea, se invierte un poquito, hablamos siempre de teorías como el aprendizaje colaborativo, la construcción del conocimiento, todas estas cosas que venimos trabajando, pero lo pone al alumno en un rol céntrico, que es lo que siempre decimos, pero cuesta el proceso ese, ¿no? Bueno, esto va a requerir de la capacitación obviamente a los docentes, el acompañamiento, que los alumnos puedan también trabajar en sus hogares, en sus casas, o sea, dar vuelta a la clase, cambiar los momentos. A ver, ¿un docente puede aprender de un alumno? Totalmente. Porque antes era al revés, digo. Totalmente, pero eso no quiere decir que pierda autoridad ni que deje, o sea, el docente es una cuestión de actitud. El vínculo que tiene con sus alumnos, con su grupo, no lo va a perder, o sea, eso lo genera el docente, eso es algo mágico que sucede solo en el aula. ¿No va a desaparecer el aula? Pues yo lo que pensé, bueno, desapareció el aula, los chicos se quedan en la casa con internet. No, porque, a ver, la diferencia a lo que era nuestra escuela era que para aprender necesitábamos ir a la escuela porque el conocimiento estaba en la escuela. Hoy el conocimiento está en todas partes. Hablamos de invertir el aula, pero también el docente tiene un doble desafío, porque es aquí, y él hablaba también de los 4 pilares de la UNESCO, esto del aprendizaje para toda la vida, el aprendizaje continuo, el saber ser, o sea, el convertirse en un alumno crítico, reflexivo, que hace las competencias del siglo XXI,
que tiene que tener un alumno cuando egresa de la escuela. Escuchaba el otro día al ministro Bullrich decir que nuestros hijos van a pasar por 7 empleos diferentes y quizá algunos de ellos todavía no fueron creados. Y no hablemos de trayectos formativos para desempeñarse en esos roles. Entonces, fíjate cómo el mundo cambia. Esta es una metodología que va a sumar a un modelo pedagógico que no va a ser único, porque la ley no propone un solo modelo pedagógico, propone la coexistencia y adaptarse a esta arquitectura del aprendizaje que hoy demanda el mundo. Ahora, Flavia, ¿qué está pasando o qué pasa con los docentes con esta historia? Porque los alumnos la tienen clara, los chicos la tienen recontra clara, ¿está? Manejan los medios digitales. Ahora, los docentes, cuando se empezó a hablar de TICs hace algunos años, como bien vos decías, me acuerdo que había docentes que ponían cara fea, decir, ¿pero esto qué es? ¿Van a reemplazarnos por internet? ¿Qué es esto? La pregunta es... Ese es el temor cuando las tecnologías también ingresaron a la empresa. Claro, bueno, sí. O sea, todo lo nuevo causa temor. Y el docente no es una persona extraña. Cuando ingresó la tecnología en una empresa, ¿qué se decía? No, van a reemplazar a las personas. Se siguen necesitando personas que programen esas máquinas. Y en la escuela también vamos a hablar de eso, porque la ley propone programación también, el desarrollo del pensamiento computacional. Hoy hablaba en una entrevista y decía, los programadores son los operarios del siglo XXI. Claro. Para eso hay que capacitar al docente. Totalmente. ¿No? La ley lo prevé, ¿no? Bueno, sí, con un centro de innovación y formación docente, desde otro lugar, desde la innovación, desde la creación de metodologías innovadoras, disruptivas, poder trabajar, que lo venimos haciendo. Sí. Por ahí a veces hablamos del docente, pero no es mi corazoncito de docente también, obviamente, pero los docentes tenemos muy buenas prácticas docentes, no es la mayoría que se resiste. Y hablamos en estos 6 años, yo siempre me refiero a Conectar Igualdad, porque bueno, fue por ahí el que nos permitió sentar más precedentes y hacer una continuidad y un análisis de lo que fue sucediendo año tras año. Fueron docentes que se fueron contagiando de sus pares, de lo que veían que hacían, y también con este proyecto de Jóvenes Conectados, los alumnos demandando. Fíjate en la página, en el portal Andresito, los docentes que se animan a tener su primera clase en el aula interactiva. Muchos son alumnos que inscriben a sus docentes y que los animan a participar. Por eso esto horizontal y esto de abajo hacia arriba y estos roles, ¿no? Yo te escucho muy atentamente y pienso, mientras hablas, que en realidad, bueno, Misiones va a ser pionera, líder, a ser punta en esto. Hoy justamente recibí un correo de Nación donde, sinceramente, las felicitaciones obviamente a la provincia porque halagaban el proyecto y la iniciativa. Ahora, parece que esto no es una opción, porque el mundo va hacia ahí, digo, sí. ¿no? Porque una opción es decir, bueno, hago esto, pero puedo hacer lo otro. En realidad el mundo va hacia esto, sí. ¿no? O sea, lo podemos demorar. No hay más tiempo. Nos podemos quedar atrás, pero de última es inexorable. Totalmente, y que Misiones sea la primera provincia que tenga una ley tan ambiciosa, tan disruptiva, que no abarca solamente un modelo pedagógico. Quiero insistir en esto porque lo que proponemos es la coexistencia de varios modelos. Aula Invertida es una metodología en la cual se va a trabajar muchísimo, pero también están las otras que venimos sentando precedente también y que veremos y que obviamente habrá que reordenar, readaptar, reacomodar. No hablamos de dispositivo, no se habla de dispositivo en la ley. No sé si te das cuenta, se habla, claro. Y eso lo mencionaba el ingeniero en su conferencia. Estamos hablando de esto que es el conocimiento de la forma, la metodología, el modelo pedagógico. De hecho hay que reconocer que la Cámara de Diputados de Misiones ha sido el ámbito donde más se ha trabajado, ¿no? El aula interactiva nos permitió tener experiencias pedagógicas, un laboratorio pedagógico, poder tener experiencias tangibles. Los pilotos permiten ese tipo de trabajos que uno puede enriquecerse, observar, retroceder, avanzar, corregir. Bueno, qué lindo. El mundo está cambiando, lo importante es darse cuenta. Y ser parte. Y ser parte, si no te quedas afuera, ¿no? Exactamente. Gracias, Flavia, por haber venido. No, a vos. Vamos a un cortecito y enseguida regresamos.